Envía, Señor, la fuerza de tu Espíritu sobre este encuentro, sobre cada uno de los que hacemos parte de él. Inspíranos, Señor, cada una de nuestras palabras, nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos para recibir esta enseñanza que de parte de ti viene. Hace, Señor, que seamos dóciles a estas enseñanzas y que cada una de ellas, Señor, las pongamos en práctica en nuestras vidas, pero también las compartamos con aquellos, Señor, con los cuales tú nos permites cada día compartir y convivir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A María, estrella de la evangelización, también le pedimos que acompañe en este encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo este encuentro lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Camilo. Muy bien, entonces hasta el momento, retomando un poco la herramienta de la espiral ascendente, son 8 pasos, vimos los 2 primeros pasos, luego nos adentramos en esta otra herramienta que es el cuadro de vicios virtudes, siguiendo el planteamiento de Concepción Cabrera de Armida, y hemos visto los vicios, ¿no? Que no son solamente los 7 pecados capitales, sino, como bien pudimos mirar, es toda una familia de vicios que se relacionan con cada uno de los pecados capitales. Por eso se llaman así, capitales, porque de ellos se desprenden otros. Ahora vamos a tratar de adentrarnos un poco más en el tema de la virtud. La virtud como ese camino que se va realizando en clave de santidad, ¿no? De respuesta precisamente al llamado de Dios, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y les había dicho, cuando miramos el cuadro de vicios y virtudes, la imagen proyectiva son 2 árboles. Uno es el árbol de los vicios, otro es el árbol de las virtudes, donde les decía la idea es poder relacionar don, virtud, fruto. Y cómo en este árbol que se cultiva día a día a través de los dones, a través de las virtudes, para llegar a los frutos del Espíritu, que es la propuesta en la cual vamos ahora a irnos adentrando. Entonces la idea inicial es poder mirar como elemento general el tema de los dones, luego los frutos, y finalmente, pues vamos a mirar toda la presentación que hace Concepción Cabrera de Armida acerca de las familias de virtudes, ¿no? Para esto, pues vamos a mirar un poco lo que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, también desde la misma palabra de Dios, y luego, pues, lo que nos deja como legado Concepción Cabrera. Muy bien. Entonces, espiral ascendente para la catequesis. Me hizo falta compartir pantalla. Sí, ya se me había olvidado hasta compartir pantalla. Ok, ahora creo que sí. Me avisan si ya se ve. Sí, padre, ya se ve. Bueno, Padre Jorge, ya se ve la pantalla. pantalla. Dice espiral ascendente, ¿no? Sí, señor, herramienta. Esta es una herramienta para la catequesis, ¿no? Es importante tener presente este elemento. Estamos conociendo de alguna manera 2 herramientas. Uno que es la espiral y 2
que es este cuadro de vicios virtudes, que la idea es poder utilizar estas herramientas en el proceso de fe. Precisamente hoy, a lo largo del día de hoy, pensaba acerca de la evangelización, ¿no? La catequesis es la evangelización. Y pensaba acerca de, bueno, me enviaron la imagen de Europa, ¿no? Algún templo, una catedral de Europa, que ahora es un museo, ¿sí, Norita? Sí, señor. De Canadá propiamente fue que lo mandamos, creo. ¿Sí? Ahora me quedé con la duda. Sí, pero es una catedral, no, sí es en Europa, tiene toda la razón. Europa. Ya estaba pensando en lo de San José, que es en Canadá. Nosotros. No, sí, el que le mandé es en Europa. Hasta hace poco era catedral y ahora la remodelaron, manteniendo pues como la parte artística, pero la convirtieron fue en biblioteca. Eso, una biblioteca, museo, bueno, cantidad de cosas. Pero ¿en qué pensaba? El hecho de que si no hay la comunicación de la fe hacia los niños, pues se llega a este momento en el cual pues no hay fieles, ¿sí? Lo relacionaba con este momento de pandemia en el cual pues no se ven a los niños, por ejemplo, ya en la iglesia, ¿no? Y decía, bueno, de alguna manera a nosotros, nuestros papás, los abuelos, nos llevaban al templo, ¿no? Como que nos comunicaban la fe de esa manera. Por ejemplo, acá en la parroquia, ¿no? Pues se trae a los niños vienen a la Eucaristía con los papás, tenemos la oportunidad de ir a las escuelas, la Eucaristía, pero con la pandemia esto no se está dando, ¿sí? Entonces, si ya hay una crisis en la catequesis, porque pues el bautizado de ahí vuelve si acaso a la comunión y luego si acaso a la confirmación, pero no hay un proceso, no hay un encuentro real, ¿no? Y ahora pues tampoco hay la participación, al menos en la Eucaristía. Imagine usted el efecto dentro de 10, 15 años. ¿Sí? Era lo que yo pensaba en torno a Europa, pero también acá. Los niños que ya no son traídos, ¿no? Y virtualmente pues menos participan. ¿Cómo se da la comunicación de la fe? ¿No? Entonces, si hay un vacío grande, pues habrá mucho más. Y pues el salmo de hoy me hacía caer aún más en la cuenta. Dentro de la dinámica judía, los hebreos, el papá era el encargado de comunicarle al hijo la fe, ¿sí? Padre Camilo. Con respecto a la educación Sí, en la fe, sí, de hecho, en el antiguo pueblo hebreo, incluso la cena pascual la presidía era el padre de familia, ¿no? sí. Y a partir de ello, pues también toda la comunicación de la fe. No era precisamente en la sinagoga, no era precisamente en el templo, sino dentro del núcleo familiar. Y ese papel lo asumía el padre de familia, muy cierto. Uh-huh. Y el salmo de hoy, ¿qué decía? ¿Alguien fue a misa hoy? Sí, señor. No olviden las acciones de Dios. Sí. Uh-huh. ¿Pero qué más decía el salmo? Lo que oímos y aprendimos, o sea, todo lo que fue dándose desde el Antiguo Testamento de generación en generación, ¿no? Hay alguna parte en la que dice, le contarás esto a tus hijos de camino, ¿sí? Lo que vimos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. Uh-huh. Uh-huh. Lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor. Uh-huh. Lo que surcan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios. Sino que de hecho, de hecho, el Concilio Vaticano II también habla de ese papel de los padres de familia como los primeros catequistas.
¿no? Ujú. De los chicos. Y también el mismo Papa San Pablo VI en el Evangelii Nunciandi, Sí, Andy. resalta ese papel de catequistas, de primeros evangelizadores que deben ser los padres de familia en los niños, ¿no? Entonces, creo que no está, o sea, la iglesia sigue con esa misma dinámica, sino que es un papel que se ha ido deteriorando, ¿no? Sí. Y lamentablemente hoy en día dejamos como que, de hecho eso lo comentó mucho en los cursos prebautismales, ¿no? Esperamos. Incluso algunos dicen, yo dejo que sea grande para que él mismo decida. ¿Por qué? Porque nos queremos evitar en parte esa tarea de educar en la fe. Varias razones pueden ser, de pronto ocupaciones, o de pronto la vida moral que se lleva, O en la fin, ignorancia. o la ignorancia. O la ignorancia. Ujú. Entonces, sí, nosotros seguimos con esa misma dinámica que tenía el pueblo judío, ¿no? Pero bueno, Eso sería el ideal. ¿Sí? El comunicar, el transmitir la fe. Sería el ideal, ¿no? Por eso en el bautismo se dice padres y padrinos, a ustedes se les confía el alimentar la fe. Pero es algo que pasa muchas veces pues desapercibido porque pues estamos en otra dinámica. Entonces, ¿hacia dónde lleva un poco? Si no si no se da como ese comunicar, ese transmitir la fe, 10, 15 años después, pues podremos estar como Europa. Si hoy en día hablamos de dones, frutos, virtudes, no se puede, pero salgamos con una cámara a grabar a ver, en la Plaza Bolívar, allá en Bogotá. Preguntar qué es un don, dones, virtudes. ¿Cómo cree que nos iría? Fatal. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va acá. Iniciar del 2021. Don, virtud, fruto. Vamos a mirar entonces desde el Catecismo de la Iglesia Católica en torno a dones y frutos, numerales 1830, 1832 y para las virtudes de 1803 a 1829. Inicialmente, ¿ya alguien ha leído estos numerales del Catecismo? A excepción del padre Camilo, ¿no? La síntesis de moral. La verdad, yo no. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ir mirando a ver. Recordamos, padre Camilo, la síntesis de moral. Don. ¿Cómo podemos entender un don? El don es el regalo, ¿sí? Regalo. En el numeral 1830 nos va a decir, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. ¿Qué sostiene una casa? las bases, los Pilares. Los pilares, las columnas, ¿sí? las columnas. Las columnas. Entonces, las columnas que sostienen la vida moral son los dones. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Cuando habla de la vida moral, ¿se refiere al actuar del hombre? Sí, Pero, Ok, gracias. cuando hablamos de la moralidad, ¿sí? Objeto, fin y circunstancias, ¿sí? ¿Se acuerdan? Oh, Para definir el obrar moral, es decir, si algo es bueno o malo, ¿qué se mira? El objeto, el fin, la circunstancia. Cuando hablamos de la vida moral, pues es la manera de obrar permanente de la persona.
¿Qué opina, padre Camilo? Vida moral. Bueno, cuando hablamos de moral, hablamos del obrar de la persona humana, ¿no? Y cuando hablamos de moralidad, hablamos del valor de esos actos morales de la persona, ¿no? Entonces ya la moralidad vendría a ser como el grado o el valor que han tenido esos actos en orden a su vida moral, ¿no? Entonces, sí. Y entonces ahí entran en juego las fuentes de la moralidad, los que son el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? Eso así más o menos. Entonces, la vida moral, el obrar de la persona, del cristiano, está sostenido por los dones del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos empieza a plantear la imagen de la casa. ¿Se acuerda que el cuadro de vicios y virtudes, la imagen es de una casa que tiene 3 dimensiones o dinámicas? Entendimiento, voluntad y dominio. Sí, señor. Y que ubicábamos 7 puntos dentro de esa casa. Los pilares. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ayuda a que el hombre sea dócil? Pues, los dones. Los dones. Los dones. ¿Sí? De ahí será importante pedir y ser consciente de esos dones. Por supuesto. Claro. Pero nos puede pasar, ¿no? ¿Usted sabe cuáles son las columnas de su casa? ¿Conoce los planos de su casa? Incluso hay unas que uno tiene que identificar, ¿no? En los momentos de sismo resistencia, cuáles son los muros y las columnas más, las que no se van a caer, mejor dicho, para así ubicarme. Pero no puede pasar y no sé dónde están las columnas de mi casa. Ya uno está acostumbrado que la casa está ahí, y que están las paredes, y que está la puerta, y que está todo, pero que dónde están las columnas, lo que sostiene la casa, pues muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Que plantean ahorita, ¿dónde está la columna fuerte? Sí. En la vida moral, ¿dónde está la columna fuerte? La fortaleza. ¿Sí? El identificar, que pues permitirá también el conocer mejor, ¿no? Y el salvar incluso la vida, en este caso la vida espiritual, ¿no? Claro, porque ¿para qué la herramienta de la espiral y de la herramienta del cuadro de vicios y virtudes? Para que en el conocer mejor esta dinámica de vida espiritual y física, ¿no? Sepa cómo resguardarme de los peligros, ¿no? El plan de evacuación, que es saber, bueno, por dónde puedo salir y a dónde puedo dirigirme, ¿sí? Cuando hay un ataque de la tentación, ¿por cuál puerta salgo? ¿Por dónde? ¿A dónde voy? ¿En dónde me refugio? Ahora les pregunto, ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Por cabeza y cola hacemos, ¿qué? ¿Cómo así? La cabeza con la cola. Juguemos a cabeza y cola. Entonces está la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios.
pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Esto lo podemos ver en Isaías 1:2. Pertenecen a Cristo en plenitud. Isaías 11. 11:1-2, perdón. ¿Qué nos dice Isaías 11:1-2? A ver. Uy, uy, uy. A mi Biblia robaron a Isaías. Está en el Antiguo Testamento. Dentro de los profetas mayores. Odioso, tan odioso. Y ella le ayuda. Está entre el Génesis y el Éxodo. Entre Génesis y el Apocalipsis. Dará un vástago el trono de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces encontramos que este elemento, ¿no?, de que está en la Biblia, ¿sí?, y que pertenece en plenitud a Cristo. Pero entonces, digamos, hay un compartir, ¿no?, con la persona, con el bautizado. Los dones completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Por eso les decía la relación don, virtud, fruto, ¿no? Entonces, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Entonces, nuevamente aparece la docilidad para obedecer. Por eso el trabajo de la voluntad humana pues se facilitará, se realizará a través de los dones. El Salmo 143 nos va a decir: tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. San Pablo nos va también a decir: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. La dinámica precisamente del don que nos ayuda, por eso es un regalo, ¿sí? Pero es un regalo que se necesita poner en práctica, poner a funcionar. Si no, pues de nada sirve que nos hayan dado el regalo si no los ponemos pues a funcionar. Entonces les enviaba este elemento al WhatsApp. Lo llenamos rápidamente. Listo. Sí. Dijo, ¿qué? ¿Cabeza y cola? A ver, lucha del alma, ¿cuál creen ustedes que puede ser? Temor de Dios. Temor de Dios. Sí. El siguiente, arma de Dios. Arma de Dios. Acá. ¿Será cuál? Fortaleza. Fortaleza, muy bien. ¿Cuál sigue? Sorpresa de Dios, ¿qué será? La piedad. No. Esa es la bondad de Dios.
Este de acá, ¿cuál creen que será? Sorpresa de Dios. Sí, Sí. sabiduría. No. Mm, ¿Ciencia? ¿Alcanza a ver? Ah, no, mentiras. En sí. No, No, no no, alcanza. no, 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 no. Ah, no, porque no, esa es la que esa va vertical. Mm, Acá es piedad, ¿no? Esta sí, bondad sí, de Dios, esa es la piedad. piedad. ujú. Nos falta la sorpresa de Dios. La ciencia, pero ahí no cuadran la cantidad de espacios. Si no alcanza. Ciencias. Ciencias. Muchas ciencias. Nos sobra algo. Miremos por este lado, la luz en el camino, ¿cuál será? ¿Consejo? Consejo. Ignora. Sí, consejo. Muy bien. Sabor de lo divino. Sabiduría. ¿Sabiduría? Sabiduría. Ujú. Ver en profundidad. Padre Camilo. Ver en profundidad el conocimiento. Así es. No. Inteligencia. Inteligencia. Ver, Inteligencia. ¿Cuál nos hace falta entonces? esa. Entendimiento. Tendría que ser la ciencia, pero Sí, en teoría es la ciencia, pero Ciencia, pero le sobran sí, casillas. sobran dos casillas. Toca decirle a los de la cartilla de catequesis que le sobraron dos casillas. Sobraron dos. Ujú. Bueno. Pero antes de los frutos. Dentro de los dones, don de sabiduría, vamos a recordar. Pero yo esto lo puse después. Sabiduría, un gusto especial que Dios nos da por todo lo espiritual. Entonces, el don de sabiduría viene de sabor, saborear. El don de sabiduría es el gusto especial que Dios nos da hacia todo lo espiritual, hacia lo que se refiere a Dios. Por eso cuando la persona le ha perdido el sabor a la vida, ¿qué le hace falta? Es el don de sabiduría. El sentido de la vida, ¿no? La verdadera sabiduría viene de Dios. Es Él quien da al hombre un corazón capaz de discernir el bien y el mal. ¿Quién pidió esto? Salomón. De Y Salomón. que, De Reyes 3. y que si vemos el autor o los autores de los libros sapienciales, la sabiduría es Dios mismo, ¿no? Sí. Ujú. La sabiduría es la reina de todos los dones. Sabiduría 7:24. Ujú. Es un don que modera la necedad, nos dice San Gregorio Magno. ¿Conoce a alguien que sea necio? ¿Sabiduría qué? ¿Me repite, porfa, la cita? 7:24. 7:24, gracias. Es un don que modera la necedad. San Gregorio Magno. Entonces, sabiduría, gusto especial. Inteligencia permite dejarse guiar por el espíritu hacia la verdad plena. La inteligencia, el don de inteligencia nos hace penetrar con sencillez la intimidad de Dios al contemplar tanto su palabra como la tradición de la iglesia. Permite dejarse guiar por el Espíritu hacia la verdad plena. Juan 16:13. Él los guiará a la verdad plena, hablando del don del Espíritu Santo.
y alimenta la esperanza de llegar a ser plenamente semejante a Dios y de verlo tal cual es. Primera de Juan 3:2 nos va a decir que cuando lo veamos seremos semejantes a Él. Este don se muestra en la comunión de fe eclesial. Entonces, este don se muestra. ¿Cómo se sabe que está activo el don de inteligencia? Cuando hay comunión de fe eclesial. ¿Sí? Entonces, bueno, el grupito de oración sí, pero que vas en rancho aparte, ¿no? Entonces ahí ya no hay una comunión eclesial, ¿sí? Por eso la vida de fe, la vida espiritual se concretiza en la comunidad, en la parroquia, digamos, ¿no? Como punto de aterrizaje, como célula de la iglesia, ¿sí? Hay una comunión de fe eclesial. Y en la perseverancia de la oración contemplativa. Pues son dos elementos, comunión de fe eclesial y perseverancia en la oración contemplativa. Precisamente porque es la que permite penetrar con sencillez en la intimidad de Dios para contemplar, que es el ver en profundidad, ¿no? Me ayuda a transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento personal y comunitario. San Pablo, ¿qué va a decir? La virtud probada, ¿qué da? Fruto, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, le pide a Dios paciencia, pero Dios no le da 10 miligramos de paciencia. Le da oportunidades, dificultades para crecer en. La inteligencia, el don de inteligencia le permite a la persona ver esa oportunidad para crecer. Permite dejarse guiar. El consejo. Don que remedia las prisas. ¿Lo necesitaremos hoy en día? Bogotá ya está más sereno. O todavía sigue una locura ir a Bogotá. Una prisa. El don de consejo es el que me permite reconocer el querer de Dios de salvar a todos los hombres en Jesucristo. Reconocer. ¿Quién quiere salvar al hombre? Dios. O sea, eso no brota del hombre. Brota de Dios. A través de Jesucristo. En Jesucristo. Me impulsa a seguir las enseñanzas de Jesús para distinguir el bien del mal y orienta la conducta propia y ajena, siempre según la voluntad de Dios. Es el don que remedia las prisas, como dice San Gregorio Magno. ¿Por qué, padre? ¿Qué? Porque, es decir, ¿qué tiene que ver con ¿Prisas? las prisas? Sí. O sea, Porque la persona vive en la voluntad de Dios. ¿No? A ver, está el afán del ser humano, ¿no? Los planes del ser humano. Todo en la dinámica del ser humano. ¿Qué hace el don de consejo? Reconocer la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí? O sea, someterse a la voluntad de Dios, unirse a la voluntad de Dios. Ir en el tiempo de Dios, que es la eternidad. Ya, ok, gracias, padre. Por eso dirá el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No?
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Más o menos. Sí, señor, me quedó claro. Gracias. ¿Dónde ciencias, no? ¿Qué? ¿Ciencitas? Para que alcanzara atrás. ¿Dónde ciencia? Impulsa a buscar siempre la verdad. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Catorce, 6. Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buscar la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, no hay otros caminos, solo hay el camino. Ahí no aplica la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, no aplica. Y solo se da el seguir a Cristo, por eso es el discipulado, ¿sí? Y el llamado personal a ser discípulo. ¿Sí? Pero la dificultad en dónde está, que la persona no se siente, no se identifica con el llamado a ser discípulo. Entonces, por ejemplo, si la encuesta que se hizo aquí para el tema del trabajo de grado, ¿por qué participa en la Eucaristía? Porque me invitaron, ¿sí? Entonces es una cuestión social, una invitación. La Eucaristía por los difuntos, ¿no? O toca ir a misa porque mi familia es católica y pues toca ir a misa, ¿sí? Pero ese sentirse llamado a ser discípulo, no tanto. Por ejemplo, en la pregunta para el matrimonio, ¿por qué se casa por la Iglesia Católica? ¿Qué creen ustedes que se responde? Porque mi familia es católica. Muy bien. 10 de 10. Porque la ceremonia es muy bonita. También sale mucho. Pero prima, porque mi familia es católica. ¿Sí? Y hay que hacerlo así. Entonces, no se da esa identidad con el llamado a ser discípulo. Entonces, ¿usted por qué va a misa? Porque toca, mi familia es católica. Usted no va por Cristo. ¿Sí? Esa búsqueda del camino, la verdad, la vida, ¿no? Que es personal, que es el encuentro. Por eso el Señor llama para que estén con Él y luego enviarlos. Pero los llama para estar con Él. El bautizado está llamado para estar con Él y luego ser testigo de la resurrección. ¿Sí? Pero como estamos en medio de la idea de eso le toca a otros, ¿no? El facilismo. Eso que lo hagan los curitas y las monjitas de evangelizar. Pero no, eso es un llamado para todo bautizado. Ser discípulo. Identificarse con Cristo, seguir aquel que es el camino, o sea, solo Él es el camino, la verdad, la vida. Ciencia permite captar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Gaudium et Spes número 4. Captar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Me ayuda a leer y meditar la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia para vivirlas y darlas a conocer a los demás. Es todo el tema del misterio de la cruz.
Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Gracias. Fortaleza. ¿Dónde fortaleza? Permite identificar el mal y derrotarlo. Es el don que me permite identificar el mal y derrotarlo. Me capacita para defender y promover los derechos humanos y para vivir el acto supremo del martirio en defensa de la fe cristiana. El don de la fortaleza quita el temor, bueno, sería más el miedo. San Gregorio Magno. Entonces, ¿cuál será el don especial de los mártires? La fortaleza. Fortaleza. El obispo español, ¿cómo es que se llama? Munilla, Munera. Munilla. Munilla. Presenta que el bautizado de hoy o será místico o no será. Entonces la fortaleza. Piedad. Permite sentir el cariño, el amor de Dios y mueve a amarlo. Por encima de todas las cosas. Porque Él es bueno. Me invita a manifestar la bondad, ternura, misericordia de Dios con los demás. En especial con los más duros de corazón. La ternura dada por el Espíritu Santo acaba con la dureza del corazón. San Gregorio Magno. Entonces, ¿cómo era la imagen de ayer de la dureza de corazón? La costra. Las costras. La ternura dada por el Espíritu Santo acaba con la dureza de corazón. San Gregorio Magno. Temor de Dios. Acrecienta el deseo de amar y servir a Dios. Este don acrecienta en nosotros el deseo de amar y servir a Dios cumpliendo sus mandatos. Mateo 22:36. Es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10, Salmo 111:10. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, que yo les decía, bueno, Salomón pidió la sabiduría. Sí, pero se alejó del Señor. Pues de nada sirvió toda la sabiduría, ¿no? Sansón tenía toda la fuerza del mundo. Bueno, pero pues se dejó llevar. Entonces de nada sirvió toda la fuerza. David falló, pero reconoció su pecado, el temor de Dios. Se mantuvo en el temor de Dios, ¿no? Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, etc. Principio de la sabiduría y de la fuerza es el temor de Dios. El temor de Dios destruye la soberbia. San Gregorio Magno. Ok, bueno. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Me recuerda, porfa, las citas de sabiduría, proverbios y qué? Porfa. Ah, del don de temor de Dios, ¿sí? Sí, señor. Proverbios 9:10, Salmo 111:10 Sí, y Mateo 22:36. gracias. ¿Me preguntas?
Entonces saquen una hojita y pidamos la sabiduría. Para que me decían para el examen, la D por Diosito. Ok. Frutos. Entonces, el don es un regalo, ¿no? Un regalo. Los dones son regalos. ¿Sí? El don por excelencia es el Espíritu Santo, que se manifiesta en toda clase de dones, pero especialmente en estos 7 que hemos compartido, en base a Isaías 1:4. Y el don que completa, que lleva a la perfección las virtudes, ¿no? Ok. Perdón, a mí me hace falta uno. ¿Son 7? 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, don de ciencia, fortaleza, temor de Dios. Te faltó piedad. Ah, ok. No que te falte la piedad, sino que en el estado De falta pronto. piedad. Dentro del No, examen de piedad. conciencia ahorita, Gracias. y el profesor de la universidad, antes de completas, que es para irse a dormir. Muy bien, frutos. Son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo, como primicias de la gloria eterna. Catecismo 1832. Entonces, los frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna, ¿no? Entonces, la imagen del alfarero. El alfarero que moldea la arcilla y después pone el tiesto allá entre el horno. ¿Sí? Y solamente después de que ha ido al horno, pues va a ser duradero, un poquito más duradero, digamos, porque si usted suelta una porcelana, pues... La tradición de la iglesia enumera 12. Entonces tenemos, ¿cuántos dones? 12. Dones 7. 7. Ya encontré la piedad. No, pero de frutos. ¿Está hablando de qué? Frutos. Contando los dones. Todos Es que Se pregunto volvió que al cuántos todo. dones eran, ¿no? 7. Sí, los dones son 7. Yo le entendí los frutos, ¿cierto? Como estaba hablando de los frutos. Así, pero Para pregunto. ver si están atentos. Yo no me he dormido todavía. Entonces son 7 dones del Espíritu Santo. Y 12 frutos. Frutos. Pudiéramos ver una relación de así por encimita. Número 7, la plenitud, ¿no? Ujú. Pero los frutos que están relacionados son 12, ¿no? Las tribus de Israel o el nuevo pueblo, los apóstoles, que es la iglesia, ¿no? Pero también es la totalidad, la universalidad. Y la universalidad, ¿no? Entonces el fruto, 12 frutos. Gálatas 5, 22, 23. Miremos qué nos dice San Pablo. Y vamos a poner la lista ahí, a ver, ¿qué aparece en primer lugar en Gálatas 5, 22, 26? El amor. Luego del amor, ¿qué sigue? La alegría. Sí.
Son 12, ¿no? Van 2. Es que a mí me salieron 9 nada más, padre. Oye, ¿qué versión de Biblia es, Dice, por favor? yo creo que sí, no miré, cogí una pequeñita. Bueno, Tengo amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. ujú. Faltó humildad, castidad. Sí, es que creo que hay unos, en este no salen todos, en este de Gálatas creo que no salen todos. Hay otro de Pablo que sí salen los 12. Está hasta dominio propio, no hay más. Ujú. No recuerdo en qué otra carta es que están los 12. Preguntémosle a Pablo. A ver, ¿qué nos dice? Bondad. Aquí en Jerusalén hay también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podríamos- En la de Jerusalén me salieron 10 ahora. Me sale una más que es afabilidad. Afabilidad. Ajá. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí, 7. No, a mí me salen Y solo 7. modestia también sale. Este dominio propio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos faltan 3. Si tiene la de Jerusalén, mira el paralelo de esa cita, Norita. De página. Ok. Mira, o el paralelo, ahí está al ladito el paralelo, aparece al Ah, ladito. claro, la concordancia. Espérense. Bueno, está Corintios, y está Corintios y Y Efesios. están en Corintios entonces. Corintios 1, 13, 4, 7. Alguien que busque Corintios 13, 4, 7 y yo busco Corintios 2. Bueno, Corintios 13, 4, 7 es sobre el himno del amor, ¿no? El amor Ah, es sí, sí, Entonces sí. no, la otra. Entonces, 2 de Corintios Corintios 6, 6:10 debe ser. 6, 6. 2 de Pero Corintios. miren que de pronto ahí no dice castidad, pero sí dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus en, apariencias. ¿No es lo mismo? aquí en Claro. Corintios 6, 2 Corintios 6, 6 inicia precisamente con la pureza. Ujú. Sí. Aunque relacionados a la pureza van a haber dos. Ciencia, paciencia, bondad. Creo Ujú. que ahí lo que trata es de complementar los que de pronto hacen falta. Ujú. Y porque termina con en caridad sincera, ese mismo versículo 6. Ujú. Ah, ok. Sí, hacemos. Bueno, a ver, nos dice acá, los frutos del Espíritu Santo son actos de virtud, ¿no? O capacidades que nos da el Espíritu Santo para vivir de manera más clara la vida cristiana. Quien practica estas virtudes es porque está abierto siempre al Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son los 9 primeros en esta lista, según la traducción de las Biblias actuales, y 12 según la devoción cristiana. Ujú. Entonces, por ejemplo, relacionados a la castidad, entonces brotan otros 2 para completar esos 12. Bueno, veamos el número 1, amor o caridad. El fruto del amor o caridad, ¿no? Que está todo el himno que decía ahorita el padre Camilo, ¿no? Corintios 13, es la capacidad de amar a los demás y a nosotros mismos como si amáramos al mismo Dios. Es la capacidad de hacer circular entre nosotros el amor de Dios, ¿no? La capacidad de amar.
Pero pues el amor implicará un equilibrio, ¿no? Porque no, por el hecho de decir que amo a alguien, le permito que haga lo que sea, ¿sí? En pretexto de que le amo, porque eso ya sería otra cosa, no amor. Implica ese equilibrio, entonces el amor es de esa justicia que se convierte en caridad, un equilibrio, ¿no? Por eso cuando hablábamos de la caridad, que también sea de ejercer con justicia, es decir, con ese equilibrio, porque si no, se vuelve asistencialismo y la persona se vuelve conchuda, perdónenme que diga así, y ya pues se le da todo, ¿no? Y no hace nada, ¿sí? Y se vuelve dependiente y una obligación, ¿no? De ayudar. Mentes adormecidas. Total. Entonces se busca ayudar por caridad, pero termina la persona con un dolor de cabeza porque después es una obligación ayudarle, ¿no? Entonces no, el amor que implica justicia, la caridad que implica justicia, es equilibrio, ¿no? Segundo, mansedumbre o capacidad de soportar como el cordero llevado al matadero, que enmudecía y no abría la boca ante los insultos, solo por amor, pero que también reclama para sí los derechos que le corresponden como hijo de Dios. Entonces, cuando dicen la otra mejilla, no, dice el Señor, sí, pero cuando le pegan injustamente, él reclama, he hecho algo malo, házmelo saber, si no, ¿por qué me pega? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la otra mejilla? ¿Cómo funciona esa mansedumbre? ¿No? Tampoco no es dejar que pisoteen a la persona porque, y la dignidad del ser humano, ¿dónde queda? Lo que dice el dicho, se dice manso, pero no menso. Total. Sed astutos como serpientes, ¿no? Y mansos Inqui, como palomas. inqui. Tercero, dominio de sí mismo. Es decir, saberse dueño de sí mismo, capaz de controlar los pensamientos, los deseos, las acciones para orientarlas en búsqueda del bien común. El dueño de sí mismo, el que tiene el control de, ¿no? Entonces la imagen es la vida como un vehículo, pero ¿quién va al volante del vehículo? ¿Quién maneja ese vehículo que es nuestra vida? ¿Para dónde va? ¿Hay o no hay dominio? Más aún, San Pablo pues va a hablar de las obras de la carne y las obras del espíritu, ¿no? Presentando ese dominio, si domina el espíritu o si domina la carne. Romanos 8. Número 4. El fruto de la fidelidad o capacidad de fiarse de la sabiduría de Dios, poniendo todo lo que somos al servicio del otro, porque así lo hizo Jesús. La fidelidad es la donación, la capacidad de fiarse de la sabiduría de Dios, poniendo todo lo que somos al servicio del otro, porque así lo hizo Jesús. Entonces es una entrega por el otro. Que va más allá de lo mero, de lo solo sexual, ¿no? Claro, porque es que eso involucra también la amistad. A todo. A Ujú. todo, a todos en todos los dinámicos. Toda relación. Ujú. Número 5, amabilidad.
es la capacidad de ser cortés o afable con los demás, de ganarse el cariño de los hermanos, que me amen porque yo los he amado primero, ¿no? Pero que también implicará como los límites, las barreras, ¿no? ¿No? Es el hecho que Sí, por es todos lo que lados, hace, esa amabilidad se puede transformar en otras cosas, ¿no? En apegos, o en lo que en psicología llamamos el proceso de transferencia, ¿no? ujú, De asumir todo y entonces se puede malinterpretar. sí, Entonces, se tiene que manejar con mucho discernimiento, ¿no? Saber equilibrio, manejarlo, ¿no? el Ujú, equilibrio, ¿no? La frase que dice gente melosa, gente amargosa, ¿no? ujú, total. Entonces no es que sea amable, es que ya es insoportable la persona. Ahí sí ya es distinto, ¿no? Porque eso ya. Ya puede terminar manipulando. Ujú. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde tiene que la persona como permitir? ¿Sí? Y si no, ya no es amable, si no, ya no es buena persona. No, el equilibrio. Y pues a veces, entonces la actitud a asumir, pues es de colocar como, no una barra, sí, como una especie de barrera, ¿no? Como ese límite, recordar, hasta ahí llega, no sobrepase ese límite. Sino la frase que dice, se da la mano y se toman el codo. Un cierto personaje, Padre George, no yo, sino otro, menos mal, que llegó de visita y no sabía que había una costumbre por acá de que te daban el beso en la mejilla a las buenas, ¿no? Entonces, si ya se pasa la amabilidad y eso es hasta un abuso, ¿no? Ujú. Una falta inclusive de respeto. Bueno, sigamos. Los que conocen del caso saben de qué hablo. Eh, ah, Qué criatura del Señor. Número 6. Alegría. No, hablando de eso, gracias a Dios y a la pandemia que nos pide el distanciamiento social, ¿no? No me toques. Exacto, no me toques. Número se me 6. hace- ¿Ah? Buenísimo eso de la pandemia, es una ventaja. Ay, sí. ¿Alguna vez escuchaba lo de que le daba uno ya beso a todo el mundo, ¿no? Y que la pandemia dice, pues ahora límite, porque ¿a quién le va a dar beso? ¿No? Es interesante. ¿Para qué? Porque hablábamos más atrasito acerca de los dones, el ver los signos de los tiempos, hasta en esa purificación de las relaciones sociales. Hasta dónde es amabilidad y hasta ya donde se pasa de todo. Entonces, no, porque estoy llamado a ser amable, sí, pero tampoco a soportarle todo a todo el mundo, ¿sí? Es hacia allá, hasta dónde llega el límite de la caridad, ¿sí? Lo que acaba de decir Norita es significativo, ¿no? El Señor resucitado que le dice a María Magdalena, estamos hablando de alguien muy cercano, muy amigo, pero le dice, no me toques, ¿sí? Número 6. Alegría, pero no la del Amazonas, Padre Camilo. Número 6. Alegría, que es el fruto de estar viviendo siempre como Dios quiere. Es el fruto de ponerse al servicio de los demás. En definitiva, es el fruto del deber cumplido. San Pablo, ¿qué es lo que nos recuerda? Os lo repito, estad siempre Ale. alegres. alegres, ¿Qué identifica un santo? alegría. Un Imagínense santo ustedes, triste es un triste santo. qué santo.
La alegría del Evangelio, ¿no? La carta del Papa Ujú. Francisco. Alegría, ¿no? La alegría que se expresa en lo que somos. Por eso es el fruto que se deja ver, se exterioriza. Número 7, la paz. Capacidad de vivir en armonía con Dios, con los hermanos, con la creación, consigo mismo. ¿Tiene paz con usted mismo? La paz, capacidad de vivir en armonía con la casa común, ¿no? La creación. Por eso, por ejemplo, la persona que maltrata a los animalitos, Mm. pues es una persona que no tiene paz. ¿Sí? Número 8, paciencia. Perdón, ¿cómo era? ¿Cuál era esa? Perdón. La La paz. de paz, gracias. No, el himno de San Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. ¿No? Significativo. Bien, ese himno. Ahorita en la carta del Papa Francisco sobre la fraternidad, ¿no? Fratelli tutti. Hermanos todos. La paz. Número 8, paciencia. Capacidad de poner todas las energías para que las cosas se den como Dios quiere y al mismo tiempo de esperar que las cosas fructifiquen a su tiempo. Esta está muy relacionada con la agricultura, ¿no? Ujú. Uno no puede sembrar una semilla y esperar que ya dé fruto, ¿no? Yo llevo 3 meses esperando que el café vuelva a granar y pues ahí va lento, lento, lento. Todos los días miro y están las mismas pepitas. Todo, todo en su momento. Verdecitas. Y están verdes. Por allá para abril yo creo que hay café. ¿No? Todo tiene su tiempo, dice el Eclesiastés, ¿no? Ujú. No lo veo acá, pero está relacionado con la imperturbabilidad, ¿no? Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios Basta. basta. Quien a Dios tiene, Todo le basta. Nada mismo, ¿ah? Nada le falta. nada me falta. Abunda el café, amén. Noveno, bondad. Bondad. Surge de un corazón sensible porque en él vive Dios y entonces no sabe hacer otra cosa que hacer el bien sin mirar a quién. Nos decía en estos días, ¿no? Jesús, aquel que pasó haciendo el bien, ¿no? El cristiano que se identifica con Cristo, pues es el que pasa haciendo el bien. Bondad es un fruto, precisamente por eso. Surge del corazón sensible porque en él vive Dios. Y si vive Dios que es bueno, pues lo que hace es bueno. O procura hacerlo, ¿no? Estos frutos, ¿no? Nos ayudan como a poder ver el camino de vida en el espíritu de santidad de una persona, ¿no? Está la diferencia entre el carisma y el fruto, ¿no? Y por tanto la santidad. Es decir, que una persona haga milagros, entre comillas, No quiere decir que no sea es santo. garantía de santidad. Señor. La persona que hace milagros no le habla tanto de su santidad. Ujú. Ahí precisamente viene el hecho de la diferencia entre don y carisma, ¿sí? Sí. Que el carisma es un don dado para el servicio del hombre
hacia el mismo hombre, ¿no? Es un carisma dado, es un don dado por Dios. Y entonces ahí es donde San Pablo nos viene a hablar, por ejemplo, que a unos los hizo profetas, a otros apóstoles, a otros sí. Y ya el don, como tal, los dones que se nos da del Espíritu, es para crecer en nuestra vida en Dios, ¿sí? En nuestra vida en Dios y en nuestra comunión con Dios. Y esa sería la diferencia entre don y carisma, ¿no? El carismata que llaman que llaman los mismos griegos, ¿no? La carismata, el servicio, ¿no? El servicio. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El don, como dado, como hablamos de los 7 dones, me ayuda en ese crecimiento y en ese crecer y en esa conexión y en ese estar en Dios, ¿no? De hecho, son 7 porque es Dios en su totalidad que se me da a través del Espíritu Santo, ¿no? Y el carisma, que es ese don, que puede haber un carisma ordinario y un carisma extraordinario, ¿no? El carisma ordinario, entonces, lo vemos reflejado en los frutos, ¿no? La persona que es buena, la persona que es amable, la persona que es humilde, ¿sí? Y el carisma extraordinario, que son las personas que ya tienen algo especial, ¿no? Entonces vienen los que hablaríamos, los que el don de profecía, el de lenguas, todo ello, ¿sí? Que ya serían los dones extraordinarios, pero que en sí no hablan del grado de santidad de la persona, ya que él solo nos habla de esa persona en virtud de servicio hacia los otros, ¿no? Sí. Padre, una pregunta, ¿y el talento? Sí, a ver, hay un proceso, digamos, ¿no? El talento es la capacidad que tiene la persona, ¿no? La habilidad. Exacto. El carisma, hablando en el proceso, por ejemplo, en la iglesia, el carisma es cuando ya esa capacidad que se ha cultivado se pone al servicio, ¿no? Ahí ya se convierte en un carisma. Y el siguiente paso es el ministerio. Entonces, esa capacidad que se puso al servicio, cuando es reconocido por la iglesia, se convierte en un ministerio. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene la habilidad de leer, listo, puso al servicio la lectura, ok. Ya cuando se reconoce como lector, ministerio. O sea, se empieza por la capacidad o habilidad de la persona que es el talento. Sí, por eso el libro de la vida y el diagnóstico Sí. deja ver eso, ¿no? Las capacidades, las habilidades que se van cultivando y se convierten en carismas, ¿no? Servicios a la iglesia, que se reconocen después como ministerios, cuando ya son llamados por la iglesia para el mismo servicio en la iglesia. Hablamos del ministerio ordenado, o sea, aquel hombre que estudió además, etcétera, ¿no? Que ha servido, etcétera, y que ahora es llamado por la iglesia para servir en la iglesia. Perdón, entonces el talento y el carisma es lo mismo, o es igual, o entendí mal. No, el talento va en el la proceso. capacidad que tiene la persona, que al irse desarrollando, bueno, pongámoslo en clave de músicos, ¿no? La persona que tiene el talento para tocar guitarra, ese es el talento. La medida en que va ejercitando ese talento, decide cantar en la iglesia, ¿no? Allá es un carisma porque está al servicio, ¿no? Ah, ok. Y luego Gracias. cuando lo llaman al ministerio de la música, entonces ya es la iglesia que reconoce que ese talento, que ese servicio, ahora es reconocido por la iglesia, llamado a servir en el ministerio. Ok, gracias. ¿Y en qué punto va el don? ¿En el carisma o desde el momento del talento? Es del talento, ¿no? Desde el mismo talento. Es el O sea, don. el don involucraría los tres como estadios, digamos. Sí, por eso decíamos que el don es disposición permanente. ¿Sí? Disposición permanente. Entonces está esa realidad, la habilidad, la capacidad, el carisma en la persona, sí, pero que no garantiza la santidad, ¿sí? ¿Qué identifica que una persona, hay proceso de camino de santidad y todo esto? Los frutos,
Frutos. Por sus frutos los conocerán. Ujú. ¿Sí? Es por ahí donde uno tiene que empezar a mirar, oiga, ¿cómo va mi camino de santidad? Puedo tener muchas habilidades, muchos carismas, ¿no? Servir en muchas cosas, pero ¿qué frutos estoy dando? Ujú. Número 10, generosidad, virtud por la cual damos a los demás no solo lo que les corresponde, como presenta la justicia, sino sin medida, sin esperar recompensa. La definición de justicia cristiana, Ujú. Que lo cada que, no lo que le corresponde, sino lo que necesita para ser feliz. Ujú. Y que sobreabunda, ¿no? Es la generosidad, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Número 11, humildad. Capacidad de ponerse al servicio de los demás, como Cristo que no vino a ser servido, sino a servir. Este es un signo que permite ver el grado de santidad en la persona, pues la humildad, el servicio. ¿Sí? Humildad, ¿no? Como cuando no es la persona que no se arregla, ¿no? Sino esa capacidad de servir, ponerse al servicio. Me llama mucho la atención, bueno, es un sacerdote, ¿no? Que le piden una tarea desde el Vaticano, que es ir a investigar una religiosa que hace milagros, entre comillas. El sacerdote, pues en ese momento tenía que hacer todo el trayecto a pie, porque no había carros. Pues iba caminando varios días, pues llega y llueve y demás, pues va a llegar con los zapatos muy sucios y demás. ¿Cómo hace para identificar si es o no de Dios los milagros que se están obrando a través de esta persona, de esta religiosa? Pues cuando llega allí donde está el convento, lo que sea, llega y le dice, bueno, límpieme los zapatos. Y pues la monja le dijo, usted no sabe quién soy yo. No sabe que yo soy la que hago milagros, no sabe que... El sacerdote dijo, esto no es de Dios. Se devolvió y se fue. Terminó la investigación. Con una sola imprecación. Con un solo gesto. ¿Sí? Número 12, castidad, capacidad de conservar la dignidad propia del estado en que vive cada uno, casado, soltero, entregado al servicio de Dios. Muy bien. Entonces, Gálatas 5:22. Hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes, fin de la presentación. Perdón, castidad, capacidad de conservar ¿qué? La dignidad propia del estado en que vive cada uno. Casado, Gracias. soltero, entregado al servicio de Dios. Aunque la castidad es como un transversal en todos los estados de vida, ¿no? Que también se habla la castidad dentro del matrimonio, ¿no? Claro, pero La dice castidad, casado, soltero. la castidad se convierte como en un transversal de los estados de vida, ¿no? Los implica a todos. Sí, A todos y a todos. gracias. Muy bien. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. En cuanto a la castidad, quedaría solamente como con una mirada únicamente a la parte de la sexualidad, pero creo que eso es un concepto mucho más amplio que abarca no solamente la sexualidad, sino muchas más cosas de la persona, ¿no? Sí. Sí, a ver, En el pensamiento, en la forma de actuar, en de todo. alguna manera dentro de lo moral casi que se ha limitado solo lo sexual, ¿no? Ujú. Pues es una mirada errada. Es solamente una
Pero la definición lo dice, ¿no, padre? También dice que es la capacidad de conservar la dignidad. La dignidad está en muchas Sí, cosas. sí, implica la persona, todo lo que es la Sí. persona. Ajá, total. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nos queda pendiente ya para mirar dentro de 8 días lo que son virtudes. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? Muy lindo. ¿Tema conocido? Bonito. Sí, No después estresante como el anterior. un oasis. Interesante como el año anterior. Bueno. No, digo, como los temas anteriores. Ok. Claro que lo que pasa es que esto también genera también un poco de cuestionamiento porque pues son muchas cosas buenas y no se tienen muchas de esas cosas buenas, ¿no? Eso Entonces, es lo que se espera del cristiano. exactamente, entonces también Nada pues más y nada menos. también nos podemos ir estresando de una vez. Yo creo que más bien nos lleva también a hacer nuestro examen de conciencia, ¿no? Claro. Sí, Este es el ¿Qué, terreno a cultivar. a qué grado he llevado yo mi vida? Según, porque es que si vemos de texto de Gálatas 5, 22, 26, si nos vamos al versículo 21, y de hecho el versículo 22 habla precisamente de los frutos según la carne y los frutos según el espíritu. Entonces, anterior, San Pablo enumera los frutos según la carne, y habla precisamente de todos esos desórdenes que podemos llevar si vivimos según el espíritu de la carne. Solo que aquí, pues, en esta parte 22, 26 nos habla los frutos según el espíritu. Y entonces es como tomarlo en el conjunto completo, ¿no? Porque eso es lo que San Pablo quiere hacer, ¿no? Es hacer ese paralelo en lo que es fruto según la carne y fruto según el espíritu. Fruto según la carne, todo el cuadro de vicios. 12 familias de vicios. Ok. La tarea de cultivar, bueno, pues todo el tema de dones, virtudes, para que hayan frutos. ¿Habíamos visto esto en catequesis? ¿Por allá? Yo me De acuerdo de pronto la confirmación, pero no, sí. sí, es Rápido. pero uno tiene como los nombres, ¿no? De ahí profundice en el tema. Exacto, solo el nombre y el contenido nada. Ajá. Pues en mi caso, por lo menos. No. Interesante. Uno lo fue profundizando, pero ya en la medida en la que se fue metiendo en todo este tema de vivir en la iglesia y de pues buscar uno por su lado muchas cosas, pero aún así no hay claridad en algunas estructuras, ¿no? Conceptos, ¿no? Ujú, Está la idea del concepto, pero pues en la práctica, ujú. en el día a día, es donde está como la dificultad, ¿no? Cómo llegar a ese punto? Sí. ¿Cómo llego a ser amable, ¿no? Paciente, etcétera. Ok. Bueno, y esto se compone porque apenas es el preámbulo, ¿no? Nos falta todavía mirar toda la familia de virtudes. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta ahí. ¿Les parece bien? Bueno, Sí, padre, está bien.
Sí, Gracias. para dentro de 8 días, para que vayamos mirando las virtudes del catecismo desde 1803 hasta 1829, 26 numeral, y podamos compartir esta dinámica de virtudes, ¿no? Así en términos generales, y ya luego entraremos a mirar más detenidamente esas familias de virtudes como las presenta Concepción Cabrera. Sí, bueno, entonces agradecerles y iniciamos el año con pie derecho, entonces, ¿no? Con la motivación del don y los frutos. Total. Y pues, este año dedicarnos a cultivar todos los frutos más posibles. Bueno, Mirar, regálanos esa, dime. mirar cuáles hay y en qué estado están, porque si están verdes hay que ayudarlo a madurar. Bueno, o a sembrar las semillas. Ajá. Padre Camilo, regálanos la bendición, la acción de gracias para ir a descansar. Bueno, le agradecemos al Señor que nos ha permitido tener este primer encuentro de espiral ascendente, que nos ha permitido profundizar en toda esa ciencia divina, en ese conocimiento a partir de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Le pedimos a Él que por la gracia y el don del Divino Espíritu permita que nosotros abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo y que en nuestra vida, viviendo a la manera de Jesús, demos esos frutos y así ser esos dignos discípulos y misioneros suyos. A María Santísima también le agradecemos, porque sabemos que ella estuvo acompañándonos como acompañó a los discípulos en el cenáculo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden dormir en paz y descansar en paz, que así te digo. Gracias, Padre. De todas formas, gracias, Padre. Creo que es que el sueño ya se me está apoderando. Dijo San Pablo, es que no hallo si irme o quedarme. Oh, feliz noche para todos, Dios les bendiga. Amén, gracias, Dios Padre. te bendiga. Una feliz noche. Que Gracias, descansen, a todos. muchas gracias. Feliz noche. Noche. Dios lo bendiga. Hasta luego. Chao.